Bendiciones amigos, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día y en esta oportunidad que tenemos para encontrarnos y acercarnos con reverencia y humildad a la palabra del Señor. El pasaje que hoy vamos a comentar está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 3, 4 y 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 3 al 5. Dicen así: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy vamos a acercarnos y tocar el tema sobre la limpieza sexual. La palabra del Señor enseña en el libro de Génesis, que es el origen de todas las cosas. Me refiero a la creación misma, el origen de la creación, el origen de las aves, el origen de los peces, el origen de todos los animales terrestres, de los árboles, las grandes lumbreras, el origen de Adán y Eva, el primer matrimonio, el origen del pecado, el origen de las familias, el origen de un pueblo, el origen del inicio del plan de redención. Y también tenemos que añadir el origen del sexo en el matrimonio entre Adán y Eva. Las expresiones son fructificar y multiplíquense, llenen la tierra. Esa fue la orden de Dios. Y Adán y Eva cumplen y obedecen esta orden del Altísimo para empezar a tener intimidad sexual. Entonces, la palabra del Señor entrega varias indicaciones, principios y exigencias con respecto a regular el tema sobre la sexualidad y el cómo los creyentes tienen que recibir, internalizar y practicar aquellas verdades del Dios Santo y Todopoderoso con respecto a la sexualidad de la palabra, sexualidad bíblica. El consejo del apóstol Pablo es acá que se aparten de fornicación. ¿Qué significa esta palabrita o de qué manera vamos ahora, en este mensaje, en este tema, entregar tres exigencias sobre la limpieza sexual? En primer lugar, apartarse de fornicación. La palabra fornicación en la gramática griega es la palabra, en este caso, porneía. Y porneía se refiere a una suciedad sexual erótica. Este vocablo aparece aproximadamente 26 veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con una inmoralidad sexual, con la lujuria, la prostitución, la inmundicia y la vida disoluta. Entonces, el consejero bíblico, el principio normativo de la Escritura, es que por ningún motivo son aprobadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que por el contrario, la advertencia del Dios Santo es que los creyentes no visiten ni vayan por ningún motivo a algunas casas de citas, moteles u hoteles, ver pornografía, escuchar música pornográfica y todo aquello que indique que va a empañar, ensuciar la moralidad, la ética y la sexualidad entre un hombre y una mujer. Entonces, es el caso de, históricamente, donde el sabio José, este hombre que estuvo allí en Egipto por razones de un sentido de Dios y por la envidia de sus hermanos que lo vendieron, en una situación ahí con la esposa de Potifar que quiso seducirlo, lo sedujo y le quitó las ropas, pero José dice que huyó. Y la escritura enseña
en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Es decir, huir de la pornografía, porque la pornografía destruye la vida correcta y santa que Dios ha diseñado para el matrimonio. Hoy día, en el mundo que vivimos, en un mundo desordenado moralmente, las personas a muy temprana edad tienen sexo, hombres y mujeres, y hay individuos perversos, diabólicos, que quieren destruir a los niños, a los jóvenes y también a los adultos, e inducirles poco a poco, de manera lisonjera, de manera propuestas financieras, con costos a veces muy altos, pero en el fondo lo que hacen es destruir la santidad del sexo en el matrimonio. Por supuesto que eso nos lleva al segundo punto. Dios desea que el hombre tenga su propia esposa o la esposa tenga su propio esposo. Por lo tanto, la acción, el hecho, la realidad de que el matrimonio es una institución creada por Dios. En este caso hay pasajes, hay varios versículos y libros que tratan el tema de la honra, la bendición, la dignidad de lo que es el matrimonio. Dice el pasaje, y lo dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí el vocablo bueno, que se traduce en el Nuevo Testamento en el vocablo griego, es la palabra kalá, kalá. Y se refiere a aquello que es eficiente, aquello que es correcto. ¿Cuándo el hombre entonces sería eficiente? Cuando está casado. ¿Cuándo sería la mujer eficiente? O cuando una mujer está centrada correctamente. O cuando un hombre alcanza la plenitud correctamente es cuando está casado. Esa es la verdad bíblica, esa es la verdad del Señor. Encontramos en el mundo totalmente algunas frases donde ellos dicen, no es bueno que el hombre esté, en este caso, mal acompañado, o es mejor estar solo que mal acompañado. Pero esas son expresiones que carecen de la verdad de Dios. El texto sagrado dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esta palabra hombre en el texto griego es antropos, se refiere a humanidad. Puede ser hombre o mujer, no es bueno. Entonces, Dios nos creó para el matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer para el matrimonio, para estar casados. Y el matrimonio, bíblicamente, en este caso, es lo correcto que Dios desea entre un hombre y una mujer. Entre una mujer y un hombre. Fuera de él es una perversión, es una distorsión, una aniquilación con respecto a lo que Dios ha ideado. Hoy día, algunos famosos, entre comillas, personas importantes del mundo social, del mundo de la farándula o del mundo de artístico, quieren hacernos pensar que es correcto que una mujer se case con una mujer o un hombre con un hombre. Y en este sentido, la Biblia, la palabra del Señor, Dios mismo, rechaza ese tipo de entidades, entre comillas. Lo que Dios más bien ordena, establece y bendice es la unión entre un hombre y una mujer, y entre una mujer y un hombre. Además, el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, el rey Salomón y otros sabios del año 1000 a.C. hablan de que el que haya la esposa haya el bien y la felicidad, dice una variante lingüística del texto. El que haya la esposa haya la felicidad. O el que haya el esposo, la mujer que encuentra a su esposo, haya la felicidad. Entonces la felicidad se construye entre un hombre y una mujer. Entre una mujer y un hombre. Dios es sabio. Todo lo que hace, todo lo que Él ha diseñado es perfecto, es bueno, es pleno. La gracia del Señor está ahí. El favor y la bendición y la belleza del Señor se construye con los consejos, con los principios, con las verdades que el Dios Todopoderoso ha dejado para nuestra vida. Por otro lado, ninguno de los contrayentes, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, desarrolla toda una especie de
instrucciones, consejos, normativas acerca de la parte íntima. Y él dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber acá se refiere a la parte íntima. Interesante que al investigar esta palabra deber, se refiere históricamente en el contexto romano y griego a un pago económico por una persona que ha trabajado durante una jornada. Al final del día se le pagaba el deber por haber trabajado. Y el vocablo acá el apóstol Pablo lo usa contextualmente aplicado a la parte íntima. Es decir, es un deber que el esposo cumpla sexualmente con su esposa. Y es un deber que la esposa cumpla con el esposo su deber sexual en el matrimonio. Y ninguno de los dos tiene la potestad sobre el otro. Indica que cuando alguno de ellos quiere tener intimidad, el otro no se puede negar en uno al otro. Y dice el texto, no se nieguen el uno al otro acerca de la incontinencia que las personas pueden tener. La continencia acá indica o resuelve, o orienta, o aconseja, de que en el fondo ninguno de los casados tiene continencia, como algunos lo han hecho pensar, como un don del Espíritu Santo. No aparece la palabra carisma acá, sino que se refiere a esa capacidad que el Señor nos puede dar en un momento cuando no es adecuado tener intimidad, por razones, por ejemplo, en primer lugar, por razones biológicas. Si la mujer está en el proceso de menstruación, no es adecuado tener intimidad por un asunto obvio de que el óvulo no fecundado es un derramamiento de sangre de la mujer y no es pertinente tener intimidad. Si la mujer, en segundo lugar, si la mujer le dice que no al esposo, y uno tiene que respetar esa decisión, porque ninguno se puede violar o violentar al otro en la parte íntima. Y en tercer lugar, cuando la esposa ya está embarazada y tiene aproximadamente una edad donde la guagua está en la posición y no es correcto tener intimidad. Entonces, el Señor puede darnos la capacidad, la resistencia a este elemento tan importante que es la parte sexual entre el hombre y su querida esposa. Y en tercer lugar, la exigencia de la limpieza moral es honrar el matrimonio. Honrar el matrimonio. La palabra honrar en el griego es times, y que significa tener en alta estima y consideración. En este caso, el matrimonio. Por eso el texto de Hebreos 13:4 dice, honroso es el matrimonio. Honroso es el matrimonio. En alta estima tenemos que tenerlo. Querer alcanzar, tener una esposa, un matrimonio maravilloso, es una de las decisiones más importantes que uno ha tomado en la vida. La palabra matrimonio es la palabra griega gamos, que significa unión íntima. Gamos, unión íntima. Por lo tanto, la relación de tener un matrimonio, de estar casado, es algo sobrenaturalmente hermoso, bello, que el Señor bendice, que el Señor prospera. Para terminar, la limpieza sexual, en un sentido, se puede cumplir con estas exigencias. Por un lado, mantener el matrimonio, la sexualidad, el respeto del uno con el otro y rechazar todo tipo de prácticas impuras, como el ejemplo bíblico está en José, huir de la fornicación. José salió arrancando de esa mujer impura que quería corromperlo porque ella era una mujer casada. Y Dios había grabado en el corazón de este hombre, este siervo de Dios José, la intimidad y el respeto por otra persona que no fuera su esposa. Más tarde José se casó y tuvo un hermoso matrimonio. Pero hermanos, hoy día tenemos que santificar el matrimonio. Tenemos que honrar el matrimonio. Tenemos que bendecir el matrimonio. Y no darle lugar al diablo, ni a las pasiones, los deseos, sin control para meterse en conflictos, en líos, que más tarde traerán dolor, angustia y tristeza. Sin embargo, si amamos, respetamos, honramos los principios, las verdades fundamentales de nuestra fe, Dios nos bendecirá y Él se alegrará con nosotros,
porque el Señor exige santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Querido Señor, te damos siempre gracias por tu maravillosa palabra que nos bendice, que nos enseña, que nos instruye, que nos ilumina y que nos guía para tomar decisiones sagradas, verdaderas y rectas. Bendícenos, Señor, como siempre tú lo haces y cada día con tu paciencia, tu buen deseo de amor y ternura, de enseñarnos y guiarnos por el camino que tú has dejado. Gracias, papito bueno. Bendícenos y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.